Profe, Sí, buen día. Disculpe, ¿cuándo esta es la última clase de teoría? sí, me exigieron que sea la última clase de teoría. Hoy tenemos que ver ecuaciones diferenciales ordinarias y en principio tengo que adaptar la forma porque normalmente la daba en dos clases, en una sola. Cosa que después, creo que la semana que viene sería, entiendo yo, TP y repaso, y entonces damos inicio a las partes de parciales y recuperatorio. ¿Sí? Eso es lo que me comentaron. Profe, ¿y ya hay alguna fecha estimada del parcial? Y eso lo va a decidir el profe, Medrano, ¿sí? Pero más o menos estimo que es como estoy comentando, ¿viste? Hoy es la clase, el lunes sería, entiendo yo que podría entrar un trabajo práctico, ¿sí? La semana siguiente repaso, o la misma semana repaso, y ya viene parcial una semana, parcial la otra semana, ¿sí? Traten voy a ver si puedo hacer que disminuya algún tema con la parte de integración, por ejemplo, con lo que hicieron, por ejemplo, que no entre en el parcial la cuadratura de Gauss, por ejemplo, ¿sí? Con el trabajo que ustedes me iban a entregar a mí. ¿Estamos? Sí, Eh, profe. bien, estoy bajando el, ¿cómo se le dice? La diapositiva. Así que, Profe, sí, ¿qué más, estimadísimos? el trabajo de derivada, ¿hasta cuándo tenemos para entregarlo? Y habíamos puesto fecha, pero no habilité, ¿no? No. Habíamos dicho una, 2 semanas. No, perdón, es el de derivada, es el que tiene que preguntar el profe de práctica. Yo pensé que estaban refiriendo al de integración. Ah, no, creo que era Ese, integración, sí. el que yo les había pedido era de integración, no era de derivada, ¿no es cierto? Que ustedes mismos investiguen, está en Sí, el aula ese. virtual, creo que estaba puesta la fecha también ahí, a ver, si mal no recuerdo, Creo que no ah, está actualizada la fecha. no está actualizada la fecha. A ver. Es integración y derivación. Estoy viendo. Hoy ya me siento un poco mejor. Los alumnos saben lo qué feo que es la alergia. Y para colmo ahora se enfermaron todos mis familiares. Eh, es que está puesta la fecha textual. Está puesto el 18 del día del 21. Pero ahora me fijo cuando lo edité y lo habilité. Déjeme ver. eh, si ahí ya estaba actualizado con una fecha correspondiente. Y no, tiene fecha del año pasado. Y bueno, díganme ustedes qué prefieren. La semana que viene ya la fueron haciendo. ¿Cómo quieren Después hacerlo? del parcial. No, chicos, porque si lo pongo después del parcial va a entrar todo, pues yo no puedo pedirle a los profes que no le tomen un tema si yo no lo tengo evaluado. Si quieren, lo podemos poner para después del parcial, pero va todos los temas de integración. O sea, esto de que ¿Podría digo, ser una semana más? o sea, la semana que viene. Claro. ¿Qué fecha más o menos? Se entiende Eh, mi planteo, ¿no? No es por malo, sino que si yo no lo tengo visto, no puedo pedir que no le tomen cuadratura de Gauss si yo no lo he podido evaluar. ¿Se entiende? Si lo ponemos para después, es como que encima le estoy cargando con el trabajo práctico y usted no tiene ningún beneficio. La idea es que si lo entregan antes, yo puedo pedir que no le tomen la cuadratura de Gauss porque ya lo tienen corregido, presentado como un trabajo evaluativo, digamos, ¿sí? ¿Se entiende mi planteo, no? sí, profe. El Y próximo viernes. ¿Podría ser el sería próximo viernes? el 31 de octubre, dicen ustedes. Sí. Sí, Sí, porque el próximo viernes sería 31. Bueno, bien. Entonces yo voy a plantear ahí. Bueno, pero entréguenlo y háganlo bien, ¿no? Porque si no, después, vamos a ver. Entonces lo voy a poner para el 31, ¿sí? Y actualizo. Denme un segundito.
31 de octubre del 23:59, el último momento del día. Y bueno, un segundito. 2025, el martes 31 de octubre de 2025. Y a partir del hoy, 24. Vamos a poner 8000. Bien. Corrijo también en la parte textual para que no haya confusión. Sería 31 de 10, 2025. Bueno, ¿sí? Guardar cambios y regresar al grupo. Bueno, ¿alguna otra consulta, estimado? Ya está actualizada esa parte, ¿sí? Profe, ¿Sí? en el parcial entran todos los temas, ¿no? Claro, todos los temas que van, entiendo yo que son los que van que han tomado en la práctica, ¿sí? Y y de los aspectos de teoría vieron preguntas sencillas como las que tuvieron en el primer parcial. Vieron que las preguntas teóricas no fueron tan complicadas, digamos. Más bien tiraron a ser sencillas y creo que se puso más énfasis en la práctica, ¿sí? Por lo menos así lo hemos planteado, Bueno, Profe, ¿sí? ¿cómo es la evaluación teórica del coloquio? El coloquio, Sí. eso al final, el coloquio, denme un segundito que me están llamando secretaria académica. Hola, ¿sí? Bien. No, los coloquios son situaciones donde ustedes presentan un tema, hay que ver cuáles son los requisitos que le ponen para los coloquios, pero es como una especie de defensa tranquila, digamos, de algún aspecto que ustedes hayan desarrollado, digamos, y la idea es tener algún mínimo, entiendo yo, encuentro presencial con ustedes, digamos, ¿sí? De todas formas, los requisitos y demás lo va a poner los profesores. La idea, hay coloquios que consisten en que vos te pones al frente, tranquilo, no es como una exposición donde vos tenés que ponerlo en una pizarra y explicar ni nada, sino que se sientan, explican un tema, te hacen una pregunta sobre ese tema, vos lo desarrollás y chao, ¿sí? Obviamente que la idea es que lo que comenten tenga sentido, porque cuando uno por ahí da alguna explicación ambigua o algo, puede llegar a ser ahí que te haga alguna pregunta adicional, pero no debería ser mucho problema. Y depende del estilo de coloquio, porque hay otros coloquios donde te hacen ir con la carpeta de trabajo práctico y entonces de ahí toman, ¿sí? A ver, bueno, vos cómo explicaste esto, cómo hiciste esto, pero bueno, por eso yo les decía que depende mucho de lo que vayan eh, a hacer, digamos, ¿sí?
me hice explicar, ¿se entendió? Sí, pero entonces, ¿quién evaluó el coloquio? ¿Los profes de práctica? Y en principio sí, pero puede ser que no, puede ser que estemos los tres, ¿sí? Puede ser que estemos los tres, ¿sí? Porque todo va a depender, por ejemplo, ustedes tienen las clases los lunes, ¿no es cierto? De práctica. Sí, profe. Sí, ¿no? Bueno, entonces si por ejemplo cae un lunes, sí, capaz que sí puedo ir porque a la mañana podría estar presente, digamos, ¿sí? Si es viernes, bueno, hay que ver si los profes pueden, ¿sí? El viernes, por eso es más probable que sea un lunes, digamos. O hay que ver en qué fecha ponen también, ¿no? Todo va a Pero depender en de... principio el tema de evaluar lo elegimos nosotros, entonces. En O sea, principio, esa es una opción, pero por eso esperen a que termine de definirse cómo va a ser, porque como mis ejemplos que le estaba dando yo son diferentes situaciones, todas son coloquios, pero tienen como base diferente. Algunas son trabajos prácticos, otros que el tema lo elegís vos, otros, ¿se entiende? Entonces esperen a eso, hay que esperar a verlos, cómo se configura. ok, profe, gracias. Ujú. Profe, ¿Sí? por las dudas del parcial ¿es de Scilab o es, bueno, son ejercicios más prácticos a mano, bien? Bueno, la última vez, ¿cómo fue? Porque no me recuerdo, creo que fue a mano, ¿no? O hacían con Scilab. Sí, no, fueron ejercicios para resolver así en la carpeta. Bien, y capaz que sea lo mismo, digamos, ¿sí? Más que nada por un tema organizativo, ¿no? Es como si no, si lo hacemos presencial, ¿cómo harían para traer su máquina? Y si es virtual, bueno, también cómo lo van desarrollando y demás. Eso, el año pasado no fue con Scilab, ¿sí? Fue todo escrito, fue a mano, ¿sí? Pero bueno, yo entiendo, hay muchas preguntitas que están buenas y como que están, ¿cómo se dice? Tienen sentido, pero bueno, creo que la mayoría de las cosas, en realidad todavía no están totalmente definidas. Entonces van a tener que tener un poquito más de paciencia, ¿sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, empecemos, chicos. Vamos por partecitas, ¿sí? A ver. La idea es tratar de que entre todo. Vamos a ver hasta dónde entra o cómo hacemos que entre, digamos, ¿sí? Eh, Vamos a compartir. Hay partes que capaz que las pase por alto porque ustedes tienen la facilidad o la ventaja de que quedaron habilitadas las clases de años anteriores, ¿sí? Entonces, por ahí, como en ecuaciones diferenciales tenemos como 5 métodos. La idea y el más importante entiendo yo que sería Rungecuta, ¿sí? La idea es que los primeros no le voy a dar demasiado espacio para que pueda entrar Rungecuta, para que pueda entrar todo en esta clase, ¿sí? Pero lo pueden tranquilamente luego reforzar, ¿sí? La podrían reforzar viendo las clases de los años anteriores y les va a ser beneficioso porque no les va a costar, ¿sí? Solamente van a requerir verla nada más, ¿sí? Profe, Eh, una última pregunta, si se puede. ¿Cómo? Una última pregunta le quería hacer. Sí. Suponiendo que, bueno, con eso que dijo de que con el trabajo práctico teórico que tenemos que presentar ya no nos evalúan ese tema en el parcial, ¿cuál sería el tema que estaríamos sacando del parcial? En integración numérica, la cuadratura de Gauss. Ok, gracias, profe. Bien. A ver, ahí me perdí, digamos.
¿Se entiende, estimados? ¿Alguna otra consulta más? Bueno, Profe, el coloquio lo rendiríamos todos los que lleguen a hipotéticamente aprobar el segundo parcial. ¿cómo? Si el coloquio lo tendríamos que rendir todos los que hipotéticamente aprobemos el segundo parcial. Y lo que pasa es que también depende, algunas veces el coloquio se rinde solamente se le pide para los que están promocionando, otras veces se lo pide para que puedan promocionar. Eh, es como les digo, entonces es como que em, nuevamente esperen a que eso ya, ¿cómo se les dice? Eh, se pueda, eh, lo puedan terminar de definir, digamos. Tan recontra ansioso. Está buenísimo eso. No me pasaba en años anteriores que estuvieran tan ansiosos. Está bueno. A mí me gusta, digamos. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, ¿estamos? Bueno, hagamos una cosa, empecemos, porque si no se me mezclan un poco las cosas. Bueno. Bien, vamos a ver entonces ecuaciones diferenciales, estimados estudiantes. Con respecto a las ecuaciones diferenciales, ¿sí? En este caso lo que nosotros vamos a ver son las ordinarias, ¿sí? Con los métodos numéricos. Si ustedes recuerdan, las ecuaciones diferenciales ordinarias simplemente son ecuaciones ordinarias, perdón, ecuaciones diferenciales en las cuales tienen el planteo de un valor inicial, ¿sí? ¿Por qué se plantea esto? Porque fíjense que tenemos nosotros una ecuación cualquiera, ¿sí? En este caso un polinomio igual a menos 0,5 elevado a la cuarta, plim, 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 ¿sí? Entonces su ecuación diferencial, ¿sí? Su ecuación diferencial, que no sería ordinaria en este caso, sería esta, ¿no? Esta que está acá, ¿sí? Entonces, ¿y cómo nosotros, qué describiría entonces la ecuación diferencial? Fíjense que obviamente al estar involucrada la diferencial Profe, es la razón de cambio, ¿sí? no, no está grabando. Ah, ese aspecto no lo había tenido en cuenta. Bien. Recording in progress. Bien, entonces les comentábamos que la ecuación diferencial establece la razón de cambio de y respecto de x, ¿sí? Pero, ¿sí? Nosotros tendríamos que ver los beneficios del uso de la ecuación diferencial. Ustedes ya lo han visto en materias anteriores. Permite determinar máximos, mínimos, encontrar la raíz, etcétera, ¿sí? En el gráfico, si nosotros vemos la parte superior, básicamente tenemos la ecuación o de la función y en la parte de abajo tenemos la forma de su respectiva ecuación diferencial, digamos, ¿sí? En este caso, podemos ver que claramente hay relación de los máximos y mínimos de una ecuación común con las raíces de la ecuación diferencial y demás aspectos que ustedes ya han visto, digamos. Y eso es muy importante a la hora de analizar cómo está evolucionando el valor de una variable, ¿sí? En el tiempo o con respecto a otra, que generalmente es el tiempo, el fenómeno físico es el tiempo. En este caso sería una ecuación ordinaria porque fíjense que estamos planteando el valor de completo, ¿sí? Incluido el 8,5 que tenemos ahí, que es como el término independiente, ¿no es cierto? Y entonces,
Fíjense qué sucede si nosotros en realidad, eso es posible hacerlo si nosotros tenemos la ecuación original y planteamos su diferencial. Pero, ¿qué sucede si en los problemas que nosotros llegamos a tener ocurre al revés? Contamos con la ecuación diferencial y lo que necesitamos obtener es la forma de la función original, ¿sí? Entonces tendríamos que llevar un proceso al inverso en el cual integraríamos la ecuación diferencial y recuerden que ahí es donde surge una particularidad de que es que al aplicar la integral se nos agrega un término c, que es una constante, que no está determinada su valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, al integrar la ecuación anterior, al integrar la diferencial anterior, obtendríamos esta ecuación, ¿sí? Menos 0, y fíjense que le agregamos la constante c. Eso implica que la función original, dependiendo del valor de c, si c es igual a 1, que es en realidad lo que nosotros teníamos al principio, o sea, realmente nuestra ecuación original suma 1, bueno, con 1 sí obtendríamos la función esta, pero como no sabemos cuál es, porque se perdió al derivarla, ¿sí? Podría tomar cualquier otro valor y entonces en este caso lo que tendríamos serían desplazamientos sobre el eje este, Y. ¿Se entiende? Entonces, ¿tendríamos la misma ecuación si hacemos el proceso inverso? Exactamente no. ¿Estamos? Bueno, y si nosotros queremos una solución única, lo que necesitamos establecer es un valor o condición inicial. Por ejemplo, hacer que sea c igual a 1. ¿Sí? Y si no se puede integrar la ecuación diferencial ordinaria, bueno, ahí entraría, ¿sí? Nuestro método numérico, ¿sí? Entonces, la ecuación diferencial, ¿qué es? Simplemente hacer el proceso inverso de que tenemos una ecuación diferencial, aplicarle la integral y obtener un resultado. ¿Cuándo es ordinaria? Cuando sabemos cuál va a ser el valor de la constante de integración que tenemos al final. Y si, por ejemplo, resulta que esa integral es compleja, no es posible integrar, etcétera, bueno, ahí va a venir los métodos numéricos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, todo eso es lo que nosotros planteamos. ¿Cuándo va a ser ecuación diferencial? Aquí está una ecuación diferencial, va a ser ordinaria cuando tenemos un dato inicial. Por ejemplo, en este caso, para t igual a 0, ¿cuánto vale x? ¿Sí? Sí, y ese va a ser nuestro valor inicial. Bueno, la interpretación gráfica, no vamos en esto fíjense después en la clase del año pasado que explica con mucho más detalle, pero la idea sencillamente es que si yo tengo estimados no puedo calcular de forma analítica, ¿sí? La ecuación diferencial y tengo un valor inicial que sería TI con su respectivo valor de la función que sería XI. En este caso, fíjense que está al revés. T sería estaría en el eje de las abscisas y X estaría en el de nada. Entonces, para un TI, T sub I nos corresponde un X sub I y lo conocemos y queremos calcular, ¿sí? Cómo va a evolucionar ese T sub I cuando le damos a ese T sub I un paso, que ese paso sería nuestro delta de T, que sería también equivalente a un H, ¿sí? Es decir, a T sub I le sumamos H, vamos a obtener un T sub I más 1, en el cual ese H representa el delta de T. ¿Sí? Justamente entonces, fíjense cómo el delta de X, el cambio en X, es esto, esta parte. ¿A qué va a ser igual? Bueno, a h por el diferencial de x sobre delta de t. ¿Estamos? Y bueno, se deducen otras ecuaciones, ¿sí? Que son interesantes de ver, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el valor de x en un punto, justamente en este punto, ¿sí? Fíjense, nos dice en t más h, sería esto, en este punto. ¿Cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la función? Sabemos que en la función real sería aquí, ¿no es cierto? Para t y t sub i más 1, el valor de la función real sería este, acá. Pero como no conocemos la función y aplicamos
un método numérico, que en este caso sería el método de Euler, bueno, lo que hacemos es, desde t sub i, como tenemos t sub i y x sub i, trazamos la tangente, la pendiente, y hacemos que t sub i más uno corte en la recta tangente. Y entonces eso es lo que usamos como aproximación. ¿Se entiende? Eso sería para nosotros, ¿sí? La forma de ir calculando los diferentes puntos, ¿sí? Obviamente que en este caso, ¿esto qué sería? Sería un error. Y bueno, el error va a depender de muchos factores, pero uno de los más comunes va a ser el tamaño de H, porque recordemos que si nosotros tomamos un H cada vez más pequeñito, entonces, por ejemplo, supongamos que tomamos acá el H. Entonces, en la función original es este punto, pero es en este otro punto sobre la tangente, entonces el error que cometemos es cada vez más pequeño, y entonces, bueno, ahí iríamos avanzando. La idea sería ir obteniendo diferentes puntos, y esos puntos, si los unimos, por ejemplo, con un polinomio un polinomio interpolador, o con o con simplemente, aunque no se mapa la función, pero lo unimos con una línea suave, tendríamos la forma de la función original, ¿sí? ¿Cómo nosotros lo aplicaríamos en nuestros ejemplos? Bueno, con estas ecuaciones, estas fórmulas que tenemos en el método de Euler, que es el método más sencillo, pero también es el método probablemente el más inexacto, nosotros resolveríamos más o menos así. Fíjense, nos piden que resolvamos un ejercicio, resolver la diferencial de x respecto de t, cuando vale 0,1x menos 3 por la raíz de t, con un valor inicial que para t igual a 0, x vale 50. O sea que tenemos el valor inicial, por esto sería una ecuación diferencial ordinaria, y el paso que nos piden utilizar, el h sería 0,1. ¿Sí? Fíjense qué sencillo. Entonces, si t va a ser el valor que tiene que evolucionar en el compaso, fíjense que tenemos 0, el primer valor. ¿Por qué ponemos 0? Porque en este ejercicio tenemos 0 como valor inicial, ¿sí? Y el h es 0,1, por eso después viene 0,1, 0,2, 0,3, etcétera. ¿Cuántos? Hasta lo que nosotros necesitemos, hasta lo que nos pidan en la práctica, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, luego tenemos obviamente lo que nosotros estamos buscando en realidad, nuestra tabla, lo que nos tiene que devolver es esto. Es decir, porque con la sucesión de estos puntos, nosotros podemos aplicar interpolación o podemos simplemente graficar y ver la forma de la fórmula real. ¿Se entiende eso? Con esto nosotros podemos crear una función, ¿sí? Con las técnicas que hemos visto. Lo que sabemos es que para t igual a 0, x vale 50 porque es nuestro dato inicial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos propone el ejercicio? Esto para, si lo trabajamos con una tabla, que sería la mejor forma. Fíjense, con una tabla nos proponen agregar dos columnas adicionales, que sería diferencial de x respecto de t, y luego calcular el delta de x. Bueno, fíjense, el diferencial de x respecto de t, ¿qué significa? Reemplazar el valor de t y el valor de x, ¿sí? En la función esta que tenemos acá. Si nosotros reemplazamos estos valores, ¿sí? T igual a 0, sabemos que este valor acá se reemplaza a 0 y en x se reemplaza a 50. eh, Les haría calcular a ustedes usando su calculadora, pero para que no nos falte tiempo, podemos comprobar que esto, la primera vez, con estos valores iniciales, nos va a dar 5. ¿Se entiende? Es decir, hemos calculado para t igual a 0 y x igual a 0, que hemos calculado la pendiente. ¿Sí? Pum. Con ese puntito hemos calculado la pendiente. ¿Sí? Diferencial de x respecto de t. ¿Estamos? Ahora tenemos que establecer un delta de x. ¿Sí? ¿Y qué va a ser igual delta de x? ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? Sí. Fijémonos que acá debería estar, fíjense, ¿a qué va a ser igual el delta de x?
Digo, sí, delta de X, ¿qué igual? Según la ecuación esta, ¿a qué va a ser igual? A H por el valor del A H diferencial. por el valor. Entonces, a este 5 lo tenemos que multiplicar por 0,1. 0,1 y tenemos el delta de X. ¿Estamos? Bueno, entonces ya tenemos estos valores. En la segunda fila, fíjense que el paso ya está. Y X acá cambia. ¿Por qué va a ser X? Y bueno, porque fíjense que el delta de T es igual a un H. Y fíjense que el X sería igual a esto, ¿sí? Tenemos que hacer una suma, ¿sí? E- X sub T más el delta de X. Entonces, a 50, que es el valor anterior, le sumo el delta de X que recién he calculado y por eso me queda 50,50. ¿Se entiende? Es utilizar la ecuación. O sea, para calcular esta, usamos aquí. Para calcular esto, usamos esto de acá. ¿Estamos? Y luego, simplemente, como ya tenemos un valor T sub 1 sería, porque este sería T sub 0, T sub 1, tenemos un valor propuesto de X, que es calculado, ¿sí? Por la ecuación, volvemos a aplicar con estos valores sobre la ecuación diferencial. Reemplazamos donde es t, reemplazamos por 0,1, donde es x, reemplazamos con 50 y nos va a dar un nuevo delta de x, que sería que en ese punto volvemos a calcular la pendiente. O sea, yo tenía esto, en ese puntito, por ejemplo, calculé, en este puntito calculé acá, luego hice el delta, tengo este puntito que está aquí, ¿sí? Y calculo la derivada, ahí me salió mal, ¿sí? Y empezamos a armar todo, ¿sí? Entonces, fíjense que sucesivamente aplicando todo esto, obtenemos el cuadro que nosotros hemos planteado. ¿Qué tal? Sencillo, ¿no? Fácil de programar, lo pueden meter en un Excel, lo pueden también en Scilab, lo pueden colocar, es bastante sencillo. Comparado con lo que vienen haciendo hasta ahora, una no es nada, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿cuál es el tema? Fíjense que si nosotros graficáramos esto, a ver, si nosotros graficáramos esto, de manera, sería esta ecuación, este gráfico, ¿no es cierto? Ahora, y fíjense que en la siguiente, esto tendría que representar esto, ¿sí? ¿Vamos? ¿Se entiende? Esta sería la función real y esta sería nuestra ecuación diferencial. Fíjense que ahí solo tendríamos que en un máximo, fíjense, ¡chum! Tenemos ahí en el delta de x, donde tenemos un máximo, tenemos una raíz en la diferencial. Bien, eso sería lo ideal, pero fíjense que acá vamos a cometer un error. Fíjense que si nosotros considerando que la función original es 0, menos 0,5 elevado a la cuarta más 4x al cubo menos 10x al cuadrado más 8,5x más 1, ¿sí? Si nosotros resolviéramos analíticamente, considerando una ecuación en la integral que c es igual a 1, bueno, Uy, se me fue, ¿no? Uy, ¿se ve? Me fui mucho, ¿no? No sé qué pasó ahí. Bien, ahí veríamos que la solución verdadera es la que está con negro, que es lo que habíamos visto inicialmente, pero fíjense que el Euler, el llamado I de Euler, que vendría a ser lo que nosotros hemos calculado en la tablita anterior, ¿sí? Nos devolvería lo que está en azul. Fíjense que más o menos intenta seguir la relación de la función anterior, pero tenemos mucho error, ¿sí? En parte por el paso que le hemos dado. En este caso, para este en particular, para este ejercicio, si lo resolviéramos, fíjense que el gran problema es que hemos elegido un h igual a 0,5. O sea, hay mucha diferencia, digamos, ¿sí? En el paso. ¿Estamos?
Probablemente si recurriéramos a un H más pequeño, capaz que mejoraría. ¿Se entiende? Y por otro lado, fíjense cómo en este ejercicio vuelve al clásico decir diferencial de y respecto de x, en vez de t con respecto, de x con respecto a t. Y también en muchos ejercicios ustedes le van a imponer el intervalo. ¿Estamos? Tiene que ser entre 0 y 4 con el paso indicado y volver a calcular. Y lo interesante acá, para si le piden calcular el error, es que, bueno, para calcular el error ustedes van a tener en la solución real, ¿sí? En la solución real reemplazar los valores para X, los valores de I que obtiene, ¿sí? Que esta sería en esto. ¿Sí? En esta, si le dan esa función, y con los de I de Euler que han calculado, obtienen otro valor y simplemente hacen la diferencia para obtener el error absoluto o el obtener el error relativo o el obtener el error relativo porcentual. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Profe, y ese algoritmo, digamos, ¿hasta cuándo, digamos, uno tiene que ir ejecutando, digamos? Y según lo que le pidan en el ejercicio. Por ejemplo, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto hasta que generalmente va a ser hasta que se cumpla el intervalo que ustedes están poniendo? O sea que ustedes hacen evolucionar a X de un valor inicial acotado en un intervalo hasta la otra cota. ¿Sí? Ah, ya, y con el paso que ahí indica el H. Claro, el pase te va a decir y vos le vas sumando después va a ir comparando contra el valor de la cota superior. ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, sí. Gracias. Para ver si llegas a eso. Y bueno, después, bueno, esto es interesante, pero lo importante es que tenemos un error eh, en el cual, en la teoría, si le llegáramos a tomar esto sí yo podría ponerlo como pregunta, así que anoten. ¿Cuál es el error que comete el método de Euler? Bueno, el método de Euler es susceptible a los dos tipos de errores, que es más clásico asumiendo que no cometen error humano en el cálculo, bueno, se van a presentar errores de truncamiento por la naturaleza técnicas empleadas para denominar los valores de I. ¿Qué quiere decir? Fíjense eh, ¿no? Los valores de T, de esto, son producto, tan involucrado al calcular la diferencial, estamos simplemente, va a depender mucho de la función original. Si la función original tiene divisiones, o la derivada, perdón, tiene divisiones o los valores son muy extremos, bueno, va a generar, en algún momento podemos llegar a generar errores de truncamiento y también errores de redondeo si lo metemos en máquina. Entonces, la expresión de la magnitud y la propiedad del error de truncamiento a partir de la serie de Taylor nos devolvería esto. Tenemos un error, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? Que nos indica que el error es proporcional, fíjense, a la derivada, a la mitad de la derivada primera de la diferencial, ¿sí? Pero va a depender mucho, porque fíjense que se multiplica o crece, eso es lo importante cuando h es más grande. ¿Por qué? Porque a h elevamos al cuadrado, entonces si nosotros tenemos un h muy grande elevado al cuadrado, el error se hace cada vez más grande, ¿se entiende? Por eso acá el tema es que el h sea más pequeño, ¿sí? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Hay dos formas. Hay un método que se llama Euler mejorado, hay otro que se llama EUM, que están en el aula, los dos, y después está el método de Runge-Kutta. En el Euler mejorado, simplemente la idea es, bueno, como nosotros vamos, es como si, a ver, para que no repetir exactamente lo mismo que en definitiva, no sé qué pasó, volví a equivocar, me estoy manejando mal la diapositiva. Eh, lo que le decía que nosotros en el Euler es como que nosotros calculamos un punto, luego miramos hacia adelante para calcular el siguiente punto, ¿sí? Y vamos definiendo por cada punto una derivada. Entonces,
a alguien se le ocurrió decir, bueno, a ver, está bien, calculemos en un punto. Sobre esto, aplicando Euler, obtendríamos este otro punto, porque este otro punto también, luego de aplicarle o sea, si nosotros aplicamos Euler, con Euler nosotros obtenemos el x y más uno, ¿sí? Que después de aplicar la fórmula tendríamos este puntito, ¿sí? Bien, lo que nos dice a nosotros, ya que siempre tenemos un punto de partida, vamos a obtener el siguiente punto, ¿por qué no utilizamos esos dos puntos que tenemos, el de partida más el futuro, los calculamos y luego simplemente, fíjense que lo dividimos por dos, ¿sí? Lo dividimos por dos, entonces, ¿qué vamos a tener? Un promedio de ambas pendientes. Eso, ¿para qué nos va a servir? Simplemente nos va a servir para que si nosotros luego calculamos el promedio de la pendiente, fíjense cómo en el valor original que teníamos una pendiente más hacia arriba, el promedio va a hacer que la pendiente vaya más acotada, ¿sí? Entonces, como que siga un poquito más pegada, ¿sí? A la función original. En teoría, eso lo único que va a hacer es mejorar el cálculo, ¿sí? O sea, para mejorar la aproximación en el siguiente del KIT, se obtiene como un promedio de las derivadas en lo extremo. Por lo tanto, la ecuación sería la siguiente, ¿no? Iríamos, el I sub I más uno sería el I sub I actual, que sería, por ejemplo, este que está acá, más, fíjense cómo calculamos la diferencial, ¿sí? Actual, más la diferencial futura, ¿sí? Dividido por 2 y lo multiplicamos por H. Eso sería todo, digamos. Fíjense que tendríamos los mismos cálculos, solamente contamos con los cálculos del Euler porque tenemos que calcularlo en el punto actual, en el punto futuro, y luego que calculamos en el punto actual y en el punto futuro, simplemente ¿qué hacemos? Aplicamos la ecuación para dividir esos dos valores, multiplicarlo por H y sea realmente el que nosotros utilicemos. ¿Se entiende eso, estimados? Eso sería todo. En nuestra tabla, que esta no es la mejor, esta no es la mejor porque aparte acá está el EUN y no es el Euler Mercurial, sino que es otro EUN, ¿sí? La idea sería, eh, yo tendría, ¿no es cierto? Nosotros ¿qué teníamos? El X, el Y, ¿qué más calculábamos después, chicos? El delta de X, ¿no es cierto? El diferencial. Voy a poner, bueno, ahí no me salió. Voy a poner un poquitito más arriba. El delta de I, ¿no es cierto? Así sería, ¿no? Sí. ¿Sí? Y luego tenemos que calcular el delta de X, ¿no es cierto? Eso sería para una fila, ¿sí? Esto sería calcular el Euler, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos que introducir es como un cálculo intermedio, o sea, dos tablitas más, donde hacemos lo mismo, pero con el siguiente punto. Es decir, yo obtuve acá un punto, el siguiente punto que obtendría acá, ¿vieron? Acá tendríamos uno. Acá obtendríamos otro si seguimos con el Euler. Tomamos el resultado de esto para calcularlo acá, lo ponemos en la tabla y luego le sacamos el promedio. Y en realidad, ese valor va a ser el siguiente delta de X. ¿Se entiende? Es a calcular dos veces el Euler en este punto, en el primero como veníamos haciendo, como dice el método de Euler, aplicamos el mismo método de Euler para el siguiente punto y luego lo dividimos por 2. ¿Sí? Lo dividimos por 2, multiplicamos por h, ¿no? Y ahí es donde vamos a obtener el nuevo i, que es el que en realidad, el i verdadero, que es el que tenemos que colocar. ¿Se entiende? ¿Estamos? Entonces, y después continuamos. ¿Sí? O sea que para pasar de un renglón a otro, en realidad, lo que vamos a tener que hacer es calcular dos veces el Euler, aplicar esta ecuación y recién vamos a obtener el siguiente renglón. ¿Estamos? Eso cuando lo hagan con la tablita. A ver si después puedo mostrarle un ejemplo. A ver, quiero ver si está un ejemplo en el, en el aula virtual. Porque creo que había un ejemplo con... eh, Profe, ¿sí?
Dijo que calculamos el Euler para el siguiente punto y obtenemos así el próximo i. Claro, porque vos con el Euler vos tenés lo próximo ahí. ¿Se Ah, ok. entiende? Sí, Vos sí, vas sí. armando la tablita, viste que vos tenés, si vos ves esta, está bueno lo que preguntás, a ver, para que se entienda mejor. Si volvemos a esto, vos cuando haces esta parte con el Euler, ¿sí? Acá lo importante es que si este fuera el X, vamos a hacer que esto sea X y esto sea Y, ¿estamos? En el normal, ¿sí? Vos tenés un valor inicial, calculás, ¿sí? Calculás, ¿esto qué sería? Esto sería el delta de I, ¿no es cierto? Este sería el delta de I, ¿no es cierto? Diferencial de I respecto de X, ¿no es cierto? Y esto es lo que vos tenés que calcular, el delta de, bueno, el delta de T en este caso. Bueno, mejor lo dejemos para que no hagamos, no se me entienda mal, digamos, dejémoslo de nuevo como estaba, delta de X y delta de T. Entonces voy acá a calcular el delta de X y el delta de T, ¿sí? Eso no te sirve, en realidad esto no te sirve nada, este es la pendiente nada más. Este delta de X, ¿qué es lo que te calcula? Como que sería nuestro valor de Y, ¿no es cierto? Nuestro valor de I. Esto es lo que vos calculas. Y eso vos lo utilizás porque como el paso ya va a estar definido, como el paso ya va a estar definido acá, que va a ser 0,1, a este le suma este y ahí vas obteniendo nuevas filas. ¿Se entiende? Entonces, esto está definido y vos lo que vas obteniendo es esto. Esto, con los cálculos previos que haces acá. ¿Estamos? Lo Sí, que yo profe. digo es que esta parte lo tienen que volver a copiar acá si arman una tabla para el siguiente punto. Por ejemplo, vos tenés con cero tenés 50 acá, tenés 5 y tenés delta de 5. Entonces acá este sería el primero, ¿no? El primer Euler, ¿sí? En este caso, ¿qué pondrías acá? Acá tendrías que poner 50,50. ¿Por qué? Porque si vos aplicaras esto y lo sumás aquí, tenés esto, ¿no es cierto? ¿No? Si a esto le sumás, a 50 le sumás delta de x, vos tendrías eso. Pero no pones eso acá. O sea, no haces eso de ponerlo aquí. Sino que lo pones ¿dónde? Lo vas a poner acá. Ahí. ¿Sí? Entonces vas a calcular de nuevo. eh, Vas a calcular que con este delta, con este 50 que tenés que calcular. Tenés que calcular el delta de x, acá le voy a poner un hito más, el delta de x que sería 4, y pico, ¿no es cierto? 4,101, es repetir nada más, ¿no es cierto? Y el delta sería 0,410. Entonces, ¿qué tenés que tomar vos? Tenés que tomar el promedio de los dos valores. ¿Se entiende? Profe, El ahí en delta. el aula está el Excel con un ejemplo, digamos, del aula mejorado. Eso es lo que les decía que estaba buscando, pero justo fue la pregunta y debe estar el ejercicio, ¿no? Al final sí lo puse, ¿no? Sí, El sí, año está pasado. ahí. Está para explicar, digamos, el aula mejorado. Bien, entonces, a ver si lo podemos ver. Se me va yendo el tiempo. Pero sí, sí, recuerdo que lo había puesto a ver dónde está. El ejemplo de Euler simple, no es el Scilab, ¿no? ¿Y dónde está el otro? Ahí abajo del video está, del primer video, digamos, del EUM, que sería el aula mejorado. Arriba de Flipped Classroom. ¿Y por qué no? Ah, ahí está. Ahí está, y en Excel, ¿sí? Bueno, vamos a ver si lo puedo. Estoy abriendo. Ahí está. Bueno, fíjense que sí, estaba. Vamos a ver toda la ventana directamente. Entonces, fíjense cómo acá está el Euler, el que veníamos, y después está el Euler que veníamos viendo, y que hace, no sé qué pasó acá, me parece. Y bueno, acá está la fórmula, y acá tenemos el otro, ¿ve? Entonces, lo que yo le decía,
tenemos la columna uno, y a esto se le llaman predictores, ¿ves? Porque tenemos predictores, la pendiente promedio. Fíjense que en este caso, aquí igual, sería J14, sería este, fíjense, J14, que sería, voy a ver si lo puedo dibujar así, ahí está, justo puse el color equivocado, sería J14, ¿sí? ¿Y qué me dice? Más qué cosa, L14, porque acá ven, está el otro. ¿Se entiende? O sea, son los cálculos. Y lo dividimos por dos. Y entonces esta es la pendiente promedio. Y sobre la pendiente promedio, ¿sí? Es la que nosotros utilizamos, ¿sí? Fíjense que tenemos el corrector, que en este caso es 2. Bueno, y le va, ¿sí? Pero este es de Leun. La idea sería parecida, pero este es de EUN. EUN no es lo mismo que Euler mejorado, ¿no? Por las dudas les voy comentando, ¿no? Ese es otro método. Pero todos son parecidos, ¿sí? La idea es simplemente que ponemos una columna más para poder calcular ¿cómo se le dice? El, no, sí, está la fórmula. Porque cuando decimos corrector es la aplicación de la fórmula multiplicada por h y dividida por 2. ¿Estamos? Sí, 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 acá está. ¿Ven? Y bueno, entonces este es el irreal, pero este es el correcto. Y fíjense que después a este es al que se le suma. ¿Estamos? Ustedes analicen la tablita, es muy sencilla con este ejercicio, están dando bastante bien. Em, se me, se me mezclaron todas las cosas. Bien, ¿sí? Y fíjense cómo va interactuando. En este caso el paso es muy alto porque le puse uno. La idea en este caso es porque el h es uno, ¿sí? El intervalo también es hasta 4. Entonces fíjense va de 0 a 4, ¿sí? El valor inicial también ya está definido. Fíjense para x igual a 0 igual a 2. Por eso acá, ¿qué dice? Para 0 igual es 2. Entonces este ejercicio ahí no debería actualizar esto, ¿no? Acá tendría que poder puesto. No, esta es la iteración. Está bien, está bien. Para x igual a 1, la columna uno es 3, tendría que ser 2, ¿no? Ahí este tendría que haber sido 2, ¿no? ¿Se entiende eso? Debe ser que acá hemos ido corrigiendo, digamos. ¿Sí? Pero se entiende, entonces son dos columnas, por eso esta se llama Euler, esta sería acá fíjense que acá ya está aplicado el Euler mejorado, teniendo en cuenta que necesitamos necesitamos la pendiente promedio, ¿sí? De tomar el inicial con este. Acá creo que cambiaría la fórmula, sigue siendo la misma, ¿vieron? Toma este valor con este, va calculando este con este, digamos, ¿sí? Fíjense, 14 14 acá ve este con este, y vamos teniendo. Así que en un Excel es bastante sencillo de calcular. ¿Estamos? Eh, Profe, pero ¿está bien o no? O sea, no sé si estudiar de ahí o no todavía. no, es que lo que pasa es que seguramente está subido, pero están cambiados los valores, pero lo que vos tenés que analizar ¿cómo se le dice? Con la aplicación de las fórmulas. Seguramente quedó ahí del video del año pasado, que está acá, ¿sí? Debe haber estado la explicación y en algún momento se hizo cambio. El único cambio que hay que hacer ahí es, fíjense que el valor inicial es para x igual a 0 igual a 2, y ahí estaba para x igual a 0, el valor era 3, ¿no? No, sí, Seguramente sí. porque Profe, ahí debo se haber cambió cambiado el el valor. predictor, por lo que el 2 es igual al del Euler mejorado, ¿no? Del Euler normal, digamos. Por eso da 3. Porque ya al último se coloca el valor modificado. Claro, tenés razón. Exactamente. O Vuelvo a sea, el ver. valor inicial que nos dan es del exacto y del Euler mejorado, no del predictor, sino del corrector y del exacto. Exactamente. Che, ¿por qué quedó dibujado estas barritas acá? ¿Sí? Bueno, ahí borro todo. Sí, 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 sí. Ni más ni menos. O sea, la tablita está espectacular. Ustedes la ven. Y acá en lo van a poder ver con mayor detalle. ¿Sí? Es simplemente verlo, digamos. Eh,
Y es más, en ejercicio así, siempre yo utilizo más Excel porque es más rápido inclusive, pero capaz que le hacen hacer los ejercicios en Scilab también, ¿no? Eh, bueno, el euro mejorado, después tenemos uno que se llama EU, bueno, sí, el euro mejorado. Ah, bueno, ahí estaría. Deme un segundito, voy a buscar el otro. El siguiente método que es el que quiero mostrarles, ¿sí? Es este, ¿sí? A ver si puedo mostrarlo más rápido para que me alcance el tiempo. Acá está. Paso por tener abierto tantas cosas. Ahí está. Bien. Ahora, lo que no hay o sea, lo que no hay video o clase el del año pasado, y hemos borrado los de años anteriores, es sobre Run Ejecuta. ¿Por qué? Porque normalmente lo que yo hacía era que ustedes vean, a ver, lo que yo normalmente hacía, ya he explicado el método, lo que yo hacía era que, dado estos dos métodos, hacían la práctica y en esta parte donde dice Triple Classroom, habían videos de Run Ejecuta, varios, ¿sí? De Run Ejecuta, y le hacía que hagan una actividad parecida a lo del parecida a la de integración numérica, pero acá yo les daba un planteo de un ejercicio. Y con este ejercicio ustedes lo resolvían y veían y analizaban si lo que estaba eh, en este, en este archivo, a ver, voy a compartir toda la pantalla mejor, en este archivo que se abrió, que es este que está acá, ¿sí? Entonces yo hacía que se abra esto, ¿sí? Y ustedes verían esta resolución de un ejercicio con ecuaciones diferenciales, con la idea y el planteo de que no está bien hecho, ¿estamos? Tiene errores, tiene varios errores, ¿sí? Pero tiene un ejercicio interesante a resolver. Entonces ustedes mirándolo, fíjense, y mirándolo, y la idea era que ustedes indiquen dónde había errores de escritura, de formato, porque acá lo que pasaba era como que habían mezclado fórmulas de una fuente bibliográfica con fórmulas de otra fuente bibliográfica. Entonces ya quedaba inconsistente. Y después había un error de cálculo, ¿sí? Por acá había un error de cálculo. Entonces, yo les decía a ustedes que viéndole esos videos, ¿sí? Ustedes analicen, lo resuelvan y yo les daba, el año pasado les daba por válido el tema de Rungecuta, ¿sí? En este año me han pedido que directamente les dé un ejemplo de Rungecuta. Igualmente lo voy a habilitar para que ustedes lo vean, ¿sí? Y voy a ver si lo subo resuelto o algo por el estilo para que ustedes vean didácticamente qué es lo que se pedía, ¿sí? Eh, entonces no hay clases, digamos, ¿sí? De esto. Fíjense que por eso está la de Euler y la de EUM, ¿sí? Que acá el problema, ahora me di cuenta, y que acá, acá en la diapositiva esta que yo estaba viendo, el título decía EUN y es Euler mejorado, ¿sí? Entonces después tienen su propia clase y entonces por eso es que ahora estamos con esto, como para hacerlo rápido, que es bastante sencillo de entender el método de Recuta y que es importante que lo vean. ¿Por qué? Porque de todos los métodos el más eficiente, ¿sí? O sea, es necesario ver Euler y Euler mejorado. ¿Por qué? Porque los utiliza Rungecuta. Pero en realidad, ¿sí? Lo interesante sería que utilicen este porque es el mejor. Volvemos al contexto, ¿sí? Esto es recordar lo que habíamos visto hace un rato, ¿sí? Simplemente la ecuación diferencial ordinaria nos va a permitir ver cómo cambia la variable de i con respecto a un tiempo, t, y tenemos un ejemplo. Además, si nosotros conocemos el valor inicial, podemos decir que es ordinario. Entonces podemos estimar los valores de i
para otros tiempos t aplicando métodos numéricos paso a paso, en el caso de que no podamos resolverlo de manera analítica. Esto es muy interesante, esta parte, ¿sí? Porque todos los métodos, el Euler, el Euler mejorado y el Runge-Kutta que vamos a ver ahora, tienen como algoritmo esto, como tres pasos importantes. Partimos de un punto conocido, que sería el valor inicial, ¿sí? Calculamos la pendiente estimada, ¿sí? Diferencial de y respecto de t, ¿sí? Y avanzamos un paso h para obtener el próximo valor de y, ¿sí? Eso es lo que hacemos en todas. Pero la diferencia en cada uno de estos métodos, Euler y hasta Runge-Kutta, es cómo estimamos la pendiente. Ya vimos que el Euler estima la pendiente sobre el valor del punto que vamos obteniendo. El Euler mejorado lo que hace es calcular dos pendientes y hacer el promedio, con el objetivo de que se incline más hacia la función la pendiente, ¿sí? La pendiente final. ¿Sí? Acá está, por ejemplo, tenemos las fórmulas que habíamos visto, ¿sí? Que ya estábamos, ¿sí? Y tenemos el Runge-Kutta. El Runge-Kutta lo que tiene de interesante es que en vez de lo que hacemos es calcular pendientes internas, cuatro en total, cuatro pendientes llamadas K1, K2, K3, K4, ¿sí? Donde cada una ya tiene definida su ecuación para calcularla, y luego entonces tomando el promedio de estos cuatro pendientes, obtenemos el último punto, ¿sí? Fíjense que al final de cuentas nos va a quedar que el próximo punto va a ser igual al valor i anterior, porque es un i sub n más 1, va a ser igual al i sub n, es decir, el i actual o el i calculado va a ser igual al i anterior, más h sobre 6 multiplicado por K sub 1 más 2 veces K sub 2 más 2 veces K sub 3 más K sub 4. Entonces, fíjense que el primero es la derivada que tenemos. En el segundo, fíjense que toma el valor anterior y le suma más h sobre 2 y así. Tenemos esta ecuación, ¿sí? Entonces, en un ejemplo muy sencillo, ¿cómo sería? Si yo tuviera que resolver esto, supongamos que tenemos este ejemplo, ¿no? La diferencial de i respecto de t, cuando tenemos i igual a i más t al cuadrado más 1, y tenemos un valor inicial cuando i vale 1, perdón, cuando, cuando t vale 1, 0, y vale 0,5, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Y tenemos además el valor del paso que va a ser h sobre 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en un primer paso? Y tenemos que calcular cada uno de los puntos, ¿sí? Recordemos que t sub 0 vale 0 y sub 0 vale 0,5. Entonces, para calcular x sub 1, tenemos la ecuación esta. Fíjense que esto, que es f de t sub n, coma, y sub n. Es la ecuación diferencial. Significa que para la ecuación diferencial, yo tengo que aplicar los valores iniciales, ¿sí? Entonces, por eso pongo f de 0,5 es reemplazar simplemente eh, en esta, perdón, estos valores. Por eso queda 0,5, ¿sí? Más 0 elevado menos 0 elevado al cuadrado, más 1. ¿Y eso qué me da? 1,5. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. ¿Vamos? Bueno, ahora fíjense que el siguiente, ¿qué es igual? Fíjense, es esta ecuación, que es la ecuación diferencial, pero cuando tenemos como valores de t esto y como valores de i esto. Entonces, fíjense que sería 0,1, ¿sí? 0,1, ¿por qué 0,1? ¿Sí? Porque fíjense que es el original t, que sería, en este caso, ¿cuál era el t? 0, ¿no es cierto? 0 más h sobre 2, ¿sí? H vale, ¿cuánto? 0,2 dividido 2, ¿cuánto nos va a dar? 0,1. Y 0 más 0,1 nos da 0,1. ¿Se entiende eso? Y fíjense que ahí le queda eso. Perdón, acá se me fue un poquito a ver, acá.
Sería 0,1, ¿no? Sí, porque había puesto el angulito, se me ha ido para marcar 2, esto. ¿Por qué 0,1? Porque a 0 le sumo 0,1, que es el resultado de esta ecuación de hacer h dividido 0 más 0,2 dividido 2. Por eso nos queda 0,1. ¿Se entiende eso, no? Lo que está antes de esta coma. Y lo que está, fíjense que es el i original más h sobre 2 multiplicado, fíjense, el coeficiente anterior, ¿sí? Predictor anterior. Entonces, fíjense, ¿y cuánto valía? 5, ¿no es cierto? El valor inicial. Entonces tenemos 0,5, fíjense, 0,5 más h sobre 2, o sea, otra vez 0,1, multiplicado lo anterior, que sería simplemente, fíjense, K sub 1, que sería esto, ¿sí? Y dividido, en este caso, 2. Fíjense que le mando el división, lo mando por acá. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, ¿sí? Que nos queda 0,1 directamente y 0,575, reemplaza ¿en dónde? En esto. Vuelve a reemplazar acá, ¿sí? Y eso nos queda este valor. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta ahí? Siempre sobre la ecuación diferencial. Y bueno, el tercero, fíjense que es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, también es en el lado de t, en este caso sería t sub n más h sobre 2, por eso nos vuelve a quedar 0,1, pero fíjense que ahora hacemos lo mismo, pero utilizamos el predictor que recién hemos calculado. Por eso nos queda, fíjense, es 0,5 más 0,1 más 1,565, que era lo que habíamos visto acá, dividido 2 multiplicado, perdón. Nos queda 0,1, 0,057, 825. Reemplazamos esto en la ecuación diferencial, nos devuelve esto. Y en el último caso 4, fíjense que tomamos directamente T sub n más H, ¿sí? Y tomamos I sub n más H por K sub 3. ¿Sí? Esa es la ecuación, eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, fíjense que nos queda 0,2. ¿Por qué? Porque el original, el valor T era 0, más H que vale 0,2, nos queda 0,2. Y acá lo único que tenemos que hacer, fíjense, es el valor anterior, ¿sí? Es decir, 0,5 más H, ¿sí? Que es 0,5 más h y lo multiplicamos por el valor anterior. Eso nos queda esto en definitiva, reemplazamos en la ecuación diferencial y nos queda esto. Entonces ahí ya tendríamos calculado qué cosa. Los cuatro, los cuatro valores que estos de dónde han surgido, estimados. Y bueno, estos serían valores para ponderar la ecuación, ¿sí? Los valores, ¿sí? Y que han surgido de una relación empírica, digamos, ¿sí? Prueba y error. Entonces, esto da mejores resultados. Y ahora, con esos valores, sí podemos estimar, fíjense, con esos valores nosotros podríamos estimar el siguiente valor de I, el siguiente valor de I lo podríamos estimar directamente sumándole al valor anterior, h sobre 3 más la suma, multiplicando la suma, digamos, ¿sí? De esto. K sub 1 más 2K sub 2 más 2K sub 3 más. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo interesa y lo calculamos, ¿sí? Ya sería esto. Vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? En el paso 2 y lo calculamos. Entonces, en este caso, I sub 1 sería igual a 0,5, que era el valor inicial, 0,2 dividido 6, ¿sí? Y multiplicado todo esto, que ya está distribuido, ¿sí? ¿Sí? Por eso, fíjense, sería, ¿no? 0,33, todo esto, 0,2 dividido 6 es 0,33. Y bueno, fíjense, más 1,5, más 2 veces esto, más 2 veces esto, más la sub 4, nos queda esto, nos redondeamos a 0,818. ¿Estamos? Y entonces ahí ya tenemos el valor. Y luego tendríamos que seguir iterando si nos dan un intervalo y demás. Tenemos que obtener varios puntos si queremos dibujar la función, por ejemplo.
¿Se entiende eso, estimados? Profe, Sí. en la diapo anterior, cuando calcula K sub 2, eh, ¿no tendría que ser 0,1 por 1,5 Es sin que, que lo divida por 2? a ver, uy, otra vez se me fue, volver, pero esta vez no me fui tan lejos. A ver, aquí, acá me está diciendo, Sí, ¿no? sí, Es el caso de I sub n, que sería este, acá, ¿no? I sub n, 0,5 más h, h que es 0, 2 sobre 2, 0,2 sobre 2, ¿no? sí, Yo ya quería hecho 0,1 por el caso uno que es 1,5. O sea, ya no tendría que estar el 2. no tendría que Claro. estar el 2. Sí, ¿no? No tendría que estar el 2. Y esto lo copié del libro. Claro, ahí sería 0,65, no Claro. 0,75. ¿Y este valor es el correcto? A No, ver. ahí iría No. 0,65. Y bueno, hay que ver el libro de Chapra, tiene un error. Bueno, la versión que utilicé evidentemente tenía error, digamos. ¿Sí? Pero es como dicen ustedes, porque es más h sobre 2 por esto, digamos, ¿sí? ¿Sí? Porque h es 0,2, no es 0,1. Tendría que haber puesto acá 0,2 y ahí sí podíamos hacer 1,5 dividido 2, digamos. ¿Se entiende? No, para que sea correcto, acá podría haber sido 0,2, 0,2, entonces esta parte sí la dejamos igual. O si no, ponemos el 0,1 y acá sería por 1,5 directamente. Eh, pero bueno, sí, es un error. Un error es un error del libro. Mira vos. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Bueno, y tiene la versión que evidentemente tomé, no era la cuarta edición. Hasta la tercera edición, digamos, tenía muchos errores. La cuarta corrige varios errores de la versión de Chapro. Bueno, pero más o menos la idea está, ¿no es cierto, estimado? ¿Se entiende eso, no? ¿Cómo sería para utilizarlo? No es no es complejo, ¿sí? Y si ustedes lo arman en un Excel o lo arman en una de Scilab, en un script de Scilab, te lo pueden sacar bastante rápido, ¿sí? Entonces, acá lo que tienen que tener cuidado cuando si lo hacen los ejercicios, hicieran los ejercicios a mano, la recomendación obviamente siempre tomar todos los datos, todos los decimales y no cometer el error de calcular algo diferente. Porque es muy seguro que generalmente le hagan hacer la tablita, que dibujen la tabla. Bueno, acá tenemos los métodos que habíamos visto hasta ahora, ¿sí? Como diferencia, esta parte sí podría yo tomárselas como teoría, ¿sí? Como que ustedes puedan completar, qué sé yo, un cuadrito o algo por el estilo, donde puedo ver yo las diferencias claves entre estos métodos. No me interesa mucho que ustedes se sepan de memoria la ecuación, pero sí, por ejemplo, bueno, en Euler está claro que partimos del cálculo de una pendiente y con esa pendiente calculamos el siguiente valor, ¿sí? La precisión es muy baja porque el error está en el orden de OH, pero el costo del cálculo es muy rápido, digamos, porque es muy poquito, ¿no? Son cuatro, si lo ponemos en una tabla, son cuatro tablas, cuatro columnas y tenés dos cálculos nomás lo que terminas haciendo. ¿Sí? Y bueno, y la idea para visualizar el concepto está buena, ¿sí? El Euler mejorado utiliza dos pendientes, donde cada una de esas pendientes se calcula con el Euler, que hemos visto anteriormente. El error es la mitad del anterior, porque estamos trabajando con el promedio de ambas, ¿sí? Eh, Profe, Chapra GPT, no, no se llama Chapra GPT, Elías, yo copié esto, digamos. Y esto que está acá no está en el chat tampoco. Y no es ChatGPT, ¿sí?
Se parece mucho. Yo creo que ChatGPT no se equivocaría en ese sentido. Y después tenemos un error medio, ¿sí? El costo del cálculo es moderado, ¿sí? Y cuando utilizamos, si se necesita mayor precisión con poco esfuerzo, y el run ejecuta utiliza cuatro pendientes. La precisión es mucho más alta porque está en el orden de elevado al cuadrado, a la cuarta, pero es más costosa y más estable, ¿sí? Y bueno, y acá es cuando necesitamos una buena precisión, ¿sí? La idea, si nosotros estuviéramos manejando un auto, ¿sí? Y lo que queremos hacer es establecer cómo cambia cambia la posición o cómo cambia, por ejemplo, el registro de velocidad, es decir, hacer en el tiempo cómo va avanzando, digamos. Bueno, yo miraría el principio de tramo, mantendría la velocidad y mantenemos la velocidad. Con el Euler yo estaría viendo el principio al final y calcularíamos el promedio. Y con Run Ejecuta, ¿sí? Miraríamos cuatro veces, ajustamos suavemente el rumbo, ¿sí? Porque la idea es este, obtener una derivada, ¿sí? Ponderada, digamos, con este promedio de cuatro elementos, que altere, ¿sí? Sobre el punto original, sobre la pendiente original, y altere la inclinación para que quede más pegada a la función, que era lo que nosotros este, queríamos, les decíamos, ¿sí? Bien, entonces, bueno, la verdad que salió más rápido de lo que pensaba. Eh, la idea sería esa, ¿sí? Con los cuatro métodos. Después tienen para ver el EUN, que generalmente no se lo toma, pero sí para que ustedes lo vean en la práctica, digamos, ¿sí? Bueno, chicos. Y hasta acá estaríamos llegando entonces. Pensé que me iba a quedar sin tiempo y en realidad me quedé con casi media hora libre. Bueno, pero es porque no entró la explicación teórica de dónde se obtienen las fórmulas, digamos. Bueno, chicos, entonces el lunes tendrían, entiendo yo, que la última práctica y ya habíamos visto que se extiende hasta el viernes que viene la entrega de la integración numérica. Ese fin de semana yo trataría de corregirlo todo como para que no les entre a ustedes en el parcial la cuadratura de Gauss como para el parcial. ¿Estamos? Y bueno. Ok, profe. Seguramente, probablemente, de ser necesario, el viernes que viene tendríamos algún tipo de repaso preparatorio del parcial o vamos a ver si es una consulta. Yo voy a publicar si va a ser consulta o qué va a ser y bueno, ya no sería obligatorio la asistencia. Ya acabo de tengo un pequeño bot acá que toma todo lo que están conectados en el digo en el Zoom, así que ya tengo tomada la asistencia. También tengo tomado un promedio de que al principio estaban 87, después evolucionó a los 20 minutos, evolucionó a 116, se mantuvo 116 casi hasta la mitad de la clase y después recién se empezaron a incorporar los otros 20 y pico que faltan, digamos, ¿sí? O sea que por lo menos estuvo mejor que la clase anterior, que más de la mitad de la clase eran 70 y pico, digamos, ¿sí? Bueno. Espero que les vaya y no tengan problemas con la asistencia. Bueno, saludos chicos. ¿Sí? Profe, Sí. disculpe, ¿habrá manera de que en el parcial llevemos una tablita con las fórmulas? Y no sé. Yo le pregunto a los profes. No está mal la Bien, idea. No está gracias. mal la idea, digamos. No es mala la idea. Ahora espero que eso no haga que, por ejemplo, los ejercicios de ecuaciones diferenciales no se le hagan más difícil. Porque, bueno, al tener la fórmula es demasiado mecánica la resolución y no hace que les pidan que a la vez hagan un gráfico, comparen, qué sé yo, digo.
El coste de cálculo se refiere, si ustedes, generalmente, a ver, si lo llevamos a que lo van a hacer en un ordenador, que es más fácil explicarlo ahí, tiene que ver con el coste computacional. ¿Cuánto de procesador ustedes van a necesitar, ¿sí? Eh, para realizar los cálculos? Y cuando está asociado al error, ¿sí? Cuando dicen el orden de algo, digamos, no es que es explícito, sino que está demostrado que porque lo asociamos a ver con qué cosas se está dividiendo, o sea, el término, si está dividiendo a un valor o está elevando a un valor, entonces ustedes pueden estimar si el error, si por ejemplo implica que está multiplicando algo que a su vez está elevado al cuadrado, quiere decir que cuando aumente un poquito ese valor, el error, por ejemplo, va a aumentar más grande, va a ser más grande. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado. ¿Sí? En cambio, si es la derivada, quiere decir que disminuye. Mayor derivada quiere decir que disminuye. Y cuando está asociado a que tienen que utilizarlo, quiere decir que el esfuerzo aumenta. Cuando dice coste computacional, el esfuerzo aumenta. En el caso de Runge-Kute, obviamente que el esfuerzo aumenta. ¿Por qué? Y porque hay más fórmulas, hay más cálculos intermedios. ¿Sí? Entonces hay un mayor coste computacional, porque si vos lo metes en algún ordenador, tenés que mantener más variables y demás. ¿Sí? Y si lo haces a mano, también está claro, el Runge-Kutta tiene muchos más pasos que el Euler común. ¿Sí? Pero el Euler común tiene mucho más error, ¿sí? Que el Runge-Kutta. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Gracias. profe. Carlos, asistencias. ¿A qué te referís? Ah, la asistencia la puede publicar. Yo paso directamente el... Ah, bueno, sí, después publico. Está bien. Bueno, ¿alguna más? Profe, ¿cuántas inasistencias tenemos permitidas para promocionar? Yo tengo entendido que es el 80%, pero bueno, eso después nosotros a veces la vamos modificando, digamos. O sea, sobre el total de clases, 80%. Suponiendo, generalmente, suponiendo que todas las clases no hubo ningún problema, nada, 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 generalmente son en un cuatrimestre, a razón de dos clases por donde se tome asistencia en las dos clases, digamos, son cuatro faltas. Pero fíjense que yo recién creo que la semana pasada fue que empecé a tomar asistencia, ¿no? Pero lo hice como tema disuasitorio, porque ¿qué pasó? Después del parcial me habían entrado, no habían llegado ni a 60 lo que habían entrado a la clase. Le dije que le avise al resto de que si hacen eso, yo voy a tomar asistencia y bueno, después que no van a tener problemas con la asistencia. ¿Sí? Pero bueno, no somos de dejar gente libre por asistencia, pero sí tratamos de que cumplan de estar haciendo. ¿Alguna desventaja el método Runge-Kutta? Y que depende mucho de la forma de la ecuación diferencial, porque al utilizar cuatro predictores, si el primer predictor, por ejemplo, tiene mucha división en términos, muchas divisiones o además puede ser que genere terror de redondeo, ¿no? Hay que ver, todas dependen de la fórmula original, pero en general se sabe que es mucho más eficiente que las otras. Por eso en general se usa el Rugecuta y como decía la diapositiva, las anteriores más que nada son enseñadas a modo conceptual, que entendamos que, bueno, estamos calculando la pendiente, que le sumamos un h, eso usamos para estimar el siguiente i, porque todas hacen eso, digamos. Y este utiliza cuatro factores en lugar de uno. ¿Sí? Bueno,
Y si hace a mano, el problema, lo otro que veo que si lo hace a mano, al haber más cálculo, tenés más posibilidad de cometer error humano que error de truncamiento o error de redondeo. Pero generalmente en los parciales, el ejercicio este de ecuación diferencial es como aquel que más mejor resolvían, digamos. Por ahí se equivocaban más en los ejercicios de integración numérica que en los de ecuaciones diferenciales, estadísticamente hablando, ¿no? El de integración creo que le había cometido que en general lo que cometen como error es que ignoran una parte de la, porque generalmente tienen que combinar métodos y ignoran una parte debajo del área de la curva. Se los dije, ¿no? Lo había comentado, ¿no? ¿O no? Creo que dijo que tomaban malos intervalos y se Claro. saltaban una parte. Entonces, por más que los cálculos estaban bien, dentro de lo que ustedes hicieron, no da con el resultado final porque hay una porción que han dejado, se la han comido, digamos. Y esa porción que se ha comido es una porción de área, digamos. Y no podemos dar por válido el ejercicio por más que todos los cálculos estén bien dentro del intervalo que ustedes han elegido. Así que ese es el gran problema. ¿Ok? Tampoco le suele ir mal con el ejercicio de derivación, porque es muy sencillo, digamos, salvo que no se acuerden la ecuación, pero en general es bastante sencillo, digamos. Bueno, ¿algo más? Muchos éxitos entonces, chicos, por si ya no los veo en la próxima clase, porque es como que van a quedar liberados, en principio, no van a estar obligados a estar en la próxima clase o repaso o consulta. Y bueno, Disculpe, profe, tengo una consulta. sí, En la clase práctica le preguntamos al profesor si iban a ir todos los temas o cómo sería. Y el profesor, no sé si fue ya en dos clases, aclaró que van a tomar los temas que no entraron en el primer parcial, es decir, desde sistema de ecuaciones lineales en adelante. No sé si eso claro. lo habló con el profesor estos días y entrarían todos los temas o aún no definieron bien. No, no, es que en el parcial que viene ahora, por Sí. lógica, tienen que entrar todos los que no han visto ustedes, todos los que no se tomó en el primer parcial. Obviamente Ah, tienen que bien, entrar todos los que no entran. Lo que yo estoy diciendo es que de integración numérica, por ejemplo, no va a entrar en la técnica específica de la cuadratura de Gauss, porque bien, ustedes bien. están entregando un trabajo. Y que el año pasado, capaz que es por eso, porque lo hice como comentario, porque no, ustedes no van a ver que no hay clase de año anterior, del año pasado, de Runge-Kutta. ¿Por qué no hay una clase del año pasado de Runge-Kutta? Porque les hacía hacer un trabajo similar al de integración numérica. Entonces también a veces hacíamos que entreguen eso y no le tomábamos en el parcial, pero no en el recuperatorio, ecuaciones diferenciales. Si, por ejemplo, iban al recuperatorio, entraba ecuación diferencial. Pero este año ya eso no está corriendo, por lo tanto, ecuaciones diferenciales tiene que entrar. Por eso es que el parcial va a ser después de que hagan las prácticas de ecuaciones diferenciales. ¿Estamos? En Bien, profe. pocas palabras, va todo menos una técnica de integración numérica, para resumirlo. Bien, gracias, profe. Bueno, ¿algo más, chicos? Bueno, me alegro. En esta última clase estuvieron interactivos, las anteriores no, ya debe ser porque están un poquito más relajados. Y bueno, les deseo éxitos, estimados.